Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Era como si el pasado, que había estado hábilmente guardado bajo llave durante años, hubiera decidido emerger con una fuerza imparable. El actor turco Can Yaman, que conquistó a medio mundo con sus imágenes, se convirtió en el foco de atención de los medios al conocerse que se casó en secreto hace 6 años. Nadie esperaba esto. La noticia no fue anunciada en portada ni filtrada estratégicamente. Como sucede con las verdades negadas durante mucho tiempo, también explotó. Los fanáticos en estado de shock comenzaron a buscar pruebas, detalles y pistas que habían pasado por alto. Pero era meticuloso, casi perfectamente discreto. Al final, el matrimonio resultó ser real, legal y extremadamente sincero. No hubo grandes celebraciones, ni momentos llamativos, ni invitados famosos. 2 personas unidas por un sentimiento que prefiere vivir alejado del ruido. Lo más sorprendente fue cómo logró mantenerlo en secreto. En un mundo donde cada movimiento de las celebridades queda documentado, Can Yaman logró hacer invisible esa parte de su vida. Ni una imagen, ni un rumor fuerte, ni un movimiento que revele su estado emocional. Y esto creó más admiración que confusión. Las razones del silencio pronto se convirtieron en el foco del debate. ¿Fue miedo, protección o simplemente una forma de preservar el aspecto más auténtico de su vida? Las opiniones se dividieron rápidamente. Mientras algunos lo acusaron de ser opaco, otros aplaudieron su capacidad de separar lo personal de lo público. Pero la pregunta aún seguía en pie. ¿Por qué hemos mantenido algo tan importante en secreto durante tanto tiempo? Porque el matrimonio no es solo un contrato, es una declaración emocional, una historia que deja huella incluso en la privacidad. Can Yaman no respondió de inmediato. Me quedé en silencio durante unos días, como para medir su impacto. Quizás sabía que cualquier cosa que dijera solo conduciría a más especulaciones. Tal vez solo necesitaba tiempo para redescubrir ese recuerdo, esa escena que había enterrado tan profundamente. Cuando finalmente habló, lo hizo con la tranquilidad de quien ha aceptado sus decisiones. Dijo que no fue una estafa sino una muestra de amor. No quería compartirlo porque no quería revelar algo que era sagrado para él. La reacción del público no fue la misma. Hubo decepción, sin duda, pero también comprensión. Porque en el fondo, hay algo profundamente humano en querer proteger lo más importante. Can Yaman había experimentado personalmente el peso de la fama, los amores convirtiéndose en un espectáculo, las separaciones siendo examinadas por manos extranjeras. Y quizá por eso, cuando creía haber encontrado algo bueno, prefería guardárselo para sí. No por vergüenza sino por respeto. Sin embargo, este aspecto se ha convertido hoy en un tema de debate. El tiempo había pasado y el matrimonio, ahora terminado, ya no formaba parte de su presente. Pero esta revelación actuó como una puerta que se abrió demasiado tarde, revelando no solo secretos sino también emociones reprimidas. ¿Amaste profundamente? ¿Has sufrido? Nadie lo sabía con seguridad. Pero su mirada, en las pocas declaraciones que hizo, tenía ese matiz que solo la nostalgia puede dar. Era como si una parte de él aún perteneciera a ese recuerdo silenciado. Algunas personas cercanas al actor, que no quisieron ser identificadas, dijeron que esta etapa fue muy importante para su desarrollo personal. Este fue el vínculo donde Can Yaman conoció otra versión de sí mismo, lejos de las cámaras. Más vulnerable, más íntimo. Y aunque este matrimonio no duró mucho, terminó irreversiblemente. Quizás por eso era tan protector con ella. Porque se había convertido en su refugio, su lugar secreto en medio del caos. A medida que continuaban los acontecimientos, los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la identidad de su entonces marido. Se circularon nombres, se examinaron fotografías antiguas con lupa, pero Can Yaman no dio más detalles. Su identidad siguió siendo un misterio, una delicada sombra que se negaba a revelar. Mientras que algunos interpretaron esto como un acto de cobardía, otros lo interpretaron como la mayor expresión de amor. Proteger a alguien incluso cuando todo sale mal. El actor ya ha trazado una línea clara entre lo que el mundo puede saber, y lo que pertenece solo a su propia historia. Esta determinación le ganó nuevos seguidores. Porque en una industria donde la estrategia lo dice todo, Can Yaman demostró que todavía hay gente que puede permanecer en silencio. Todavía existe el derecho a una vida secreta, protegida, ajena a la opinión pública. Y aunque su confesión tardía causó dolor, también inspiró respeto. Porque no todos tienen el coraje de mirar atrás y decir, eso fue mío, aunque no lo supieras. Y eso es casi revolucionario en un mundo que constantemente exige explicaciones. Hubo también mucha gente que intentó buscar traición en esa historia.
que mintió a sus seguidores y jugó con su imagen de soltero codiciado. Pero lo cierto es que cuando el amor es real no siempre necesita alardes. A veces ocurre silenciosamente, sin publicidad ni hashtags. No puedo mentir. Simplemente elegí no decirlo. Y esta decisión, aunque controvertida, habla más de originalidad que de estrategia. Con el paso de los días, el escándalo dio paso a un análisis más tranquilo. Las redes, tan volátiles como densas, comenzaron a buscar nuevos temas. Pero el rastro de aquel matrimonio secreto quedó. No como una mancha, sino como una cicatriz que revela una historia no contada. Y Can Yaman, lejos de arrepentirse, parecía más libre después de compartir esto. Fue como si al revelar esa parte de su pasado, se le hubiera quitado de encima un peso que ya no necesitaba llevar. Ahora, cuando le preguntan sobre el amor, responde con un lenguaje menos exagerado. Habla de conexiones profundas, de momentos adecuados, de silencios que también significan algo. Su mirada ya no es la mirada de un valiente que conquista etapas, sino la mirada de alguien que sabe que amar es también perder, esconderse, proteger. Y a veces el mayor acto de amor es mantener una historia fuera de foco. La historia del matrimonio secreto no es un hecho perdido en el tiempo. Era un espejo que permitía a todos mirar a Can Yaman con otros ojos. No como un ídolo inalcanzable, sino como un hombre que había amado, fracasado y aprendido en secreto, como todos los demás. Y eso, en última instancia, lo humanizó más que cualquier papel. Porque cuando las luces se apagan, lo que queda son las verdades que uno decide ocultar, y luego decide compartir cuando ya no duele. Adiós.